descubierto formas de violencia que antes no las tipificábamos como tal, que existiendo y lastimando a las personas no las identificábamos como excrescencias de las relaciones interpersonales y las consideramos como estilos normales en nuestra vida social. Esto quiere decir que durante mucho tiempo vinimos conviviendo con la violencia, le hemos dado carta de naturalidad sin sorprendernos y apelamos a ella tantas veces como sea necesario para mantener orden y disciplina. Y más bien ahora que la señalamos con su nombre, nos parece extraña y desconocida. Y acaso por ello nos mostramos muy remolones para tomar distancia con ella y decidir revocar muchas formas de conducta social que nos animan y que están sustentadas en el maltrato precisamente. En efecto, de eso se trata, de cambiar estilos de vida y formas de convivencia, no de condenar el acoso y la violencia entre pares y seguir siendo iguales sin alterar nuestro modelo comportamental. El infierno son los otros, decía Sartre, para referirse a quienes tienen poca capacidad de autocrítica, y en el caso del bullying, esto es lo que viene pasando. Buscamos personas responsables para sancionarlos, y al hacerlo, nos liberamos de toda culpa. El bullying es una directa consecuencia de lo que hemos prohijado diligentemente, y sería insensato, entonces, pensar que castigando de cualquier forma al agresor por ser un abusador inmisericordia o a la víctima por no superar su propio temor, su inhabilidad o cobardía, podremos resolver el entuerto, ya que no se trata de un problema personal o individual, sino de un problema eminentemente social. La hostilización, humillación y marginación, que se consideran las manifestaciones más empleadas por los matones, se produce sistemáticamente durante todo el año de estudios, sembrando un estado tensional sostenido que hace más vulnerables a las víctimas a sufrir enfermedades físicas y psíquicas. Acontecimientos recientes han puesto en evidencia las situaciones extremas a las que se puede llegar en el acoso entre iguales y la ocurrencia de desenlaces irreversibles que se han alcanzado en no pocos casos, como suicidios y homicidios de niños, niñas y jóvenes, delatan a las claras lo corrosivo de su práctica. Estos han sido episodios que han conmocionado a la comunidad y han movilizado respuestas de rechazo a la indolencia que el sistema educativo parece seguir mostrando ante el bullying. Hay, sin embargo, una gran cantidad de problemas que no llegan a la punta del iceberg y pasan totalmente inadvertidos para la comunidad y por ende no existen, pero que son verdaderas torturas para los estudiantes, como por ejemplo el temor de los niños a asistir a la escuela, el bajo rendimiento escolar a causa de su desatención, el absentismo escolar, la deserción escolar, todo lo cual las estadísticas lo rotulan eufemísticamente como niños con problemas de aprendizaje. Pero también hay otro hecho invisibilizado que debe conocerse. Los niños y jóvenes viven un clima de inseguridad, zozobra e infelicidad permanentes, sin que nadie, absolutamente nadie, se muestre interesados en su drama. En particular, porque esos episodios de infelicidad no transitan los niños, que transitan los niños no es noticia. Los estudios longitudinales que se han llevado a cabo han mostrado otras consecuencias que deben llamarnos a preocupación. Los agresores son quienes tienen mayor riesgo de empezar el consumo de tabaco, drogas y alcohol y enrolarse a pandillas durante su estancia en el colegio, y al término de la escolaridad se encuentran más próximos a participar en conductas delictivas que cualquier otro estudiante. En años recientes se han hecho conocido otras modalidades de acoso y violencia en la escuela, las que están asociadas al uso de la tecnología a la que niños y jóvenes acceden prontamente. Son el llamado cyberbullying y el happy slapping. El acoso directo, cara a cara, es trasladado al ámbito virtual y las redes son las portadoras de mensajes, videos
o fotografías humillantes y agraviantes que el agresor cuelga en la red contra la víctima, así como no queda a salvo ni siquiera la privacidad de su hogar. El happy slapping requiere de dos agresores, uno de los cuales coge a la víctima y la agrede, mientras que el otro, con un teléfono móvil, filma el acto de maltrato para después hacerlo público y divertirse con la expresión de pánico y dolor de la víctima. Si a estas circunstancias le hace falta estadísticas, diremos que los resultados de los estudios realizados en el país, que son concordantes en gran medida con los estudios internacionales, las víctimas del acoso fluctúan entre 3 y 7%. Un 12% comprende a la población involucrada directamente, esto es, agresores y víctimas. Y de un 74 a 85% están comprendidos los espectadores, lo cual nos refiere que la población escolar en su conjunto no es ajena a este tipo de violencia. Empero creo yo que es más que suficiente conocer que la escuela está poblada de niños infelices a causa del matonismo como para que decidamos hacer algo a lo que estamos obligados: proteger los derechos de los niños y adolescentes. La constitución de la Mesa contra el Acoso en la Escuela es la respuesta que nos planteamos en lo inmediato. La Mesa es una instancia que convoca a las instituciones del Estado y de la sociedad civil y se traza los siguientes objetivos de trabajo: institucionalizar la participación de la sociedad civil en la vigilancia organizada de la seguridad que las escuelas en el país deben prestar a los estudiantes; centralizar información sobre las acciones de acoso que suceden en las escuelas; atender las denuncias de los estudiantes, los padres de familia y los profesores sobre las prácticas de bullying que se registran en los centros educativos; concertar acciones y políticas de prevención e intervención orientadas a contrarrestar las prácticas de acoso que se vienen dando en los centros educativos; estimular la aplicación de estrategias de prevención sobre el acoso en las escuelas; promover estudios de investigación y la elaboración de guías y ayuda para estudiantes, padres de familias y profesores sobre el acoso en las escuelas; sensibilizar y educar a la comunidad sobre el significado del bullying y sus consecuencias dañinas en la salud social de los niños y adolescentes. La Mesa pasa a ser, si se quiere, como lo hemos afirmado, una respuesta orgánica que esperamos sea más contundente y eficiente, porque a la fecha, desde el Observatorio contra la Violencia y Convivencia en la Escuela, se han hecho algunas acciones que creo es importante mencionarlas. Ya hizo referencia la doctora Alda Lazo sobre los dos proyectos de ley que han sido presentados y que justamente están muy relacionados a las coordinaciones que desde el observatorio venimos librando. El observatorio ha remitido al Ministerio de Educación el proyecto Aulas sin Violencia, cuyo propósito es intervenir el bullying en las escuelas. A solicitud del doctor Jorge Erraustein de la Universidad de Maryland, el observatorio ha elaborado y remitido un informe sobre el acoso escolar en el Perú, que será difundido por la International Journal of Adolescence. Por encargo del reconocido investigador Michael Furlock de la ciudad de New York, se ha enviado un informe sobre el bullying en el Perú, como parte de un estudio regional sobre la seguridad de las escuelas que será publicado el presente año. Estas son algunas de las inquietudes, pero creo, para terminar, de que esto lo podríamos sintetizar en un brevísimo, como hermoso cuento, que relata de que al tiempo de que el bosque se incendiaba, bosque equivale a bullying, el gobernante, el líder, conducía a todas las especies animales a la ribera del río para ponerlos a salvo. Pero mientras el gobernante, el líder, trataba de proteger a todas las especies de la selva del incendio, había una avecita, una colibrí, que iba y venía infatigable al río y retornaba al incendio. Era tan constante su entusiasmo de ir a recoger agua al río, de que el gobernante desafiante le grita: ¿qué haces, insensata? Y la colibrí le responde:
estoy tratando de apagar el incendio. Todo el mundo se rió, pero el incendio es el bullying. Y no queremos una colibrí, queremos una bandada, cientos de miles de colibríes, que seamos capaces de apagar el fuego, porque de no hacerlo va a terminar calcinándonos a todos. Gracias por su presencia y por su generosa atención.